Aelus, me cuesta aprenderme el nombre, es Aelus Mage Donphan, no, es Aelus Mage de Donphan, así. Este que está a mi espalda es el nuevo Donphan Aelus Mage y es un SUV bastante interesante. Mira lo que tiene. Uno de sus atractivos es su motor de 1.5 litros turbo que puede generar 190 caballos de fuerza. Una cifra más que decente para un uso citadino hasta en carretera. Este SUV también equipa un completo sistema de suspensión independiente que se traduce en tener un mejor andar, en especial cuando el camino no está en buen estado. También es un auto muy bien equipado. Asientos de cuero con ajuste eléctrico, un infoentretenimiento de 13 pulgadas que te da la opción de tener cámara de 360 grados, techo panorámico aperturable y un mando que te permite acciones a distancia con el vehículo. Si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Y antes de empezar tenemos que agradecerle a los que hicieron posible este video, a Classic Car, por prestarme esta unidad. Si estás interesado en algún modelo decides, dado que sus precios son ridículamente bajos, te invito a visitarlos en Vitacura 7055 o puedes contactarlo en el correo que te daré en pantalla y en el número del teléfono. Así que ya sabes, si estás interesado, anda a cotizar con ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Empecemos primero hablando de sus dimensiones. Tendremos 4,65 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Con todo esto logramos un maletero de 430 litros, algo pequeño si consideramos las dimensiones del auto. Lastimosamente, la marca no menciona cuántos litros se ganan si abatimos los asientos. Bajo su capó tendremos un motor de 1.5 litros turbo que genera 195 caballos de fuerza y 305 Nm de torque, que impulsa a las ruedas delanteras y se acopla a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades. Con esto logramos consumos en ciudad de 10,4 km por litro en ciudad y 16,6 km por litro en carretera. Considerando que es un modelo de 1.8 toneladas y de buena potencia, son consumos más que aceptables. También se debe mencionar que este modelo equipa suspensión independiente en la zona trasera y freno de disco en las 4 ruedas. Existen dos versiones. Primero tenemos la E1 como la versión de entrada, donde destacamos que tiene llave inteligente, arranque a distancia, espejos abatibles eléctricamente, techo panorámico, luces LED para bajas y altas, climatizador bisona, infoentretenimiento y cuadro de instrumentos, ambos son de 10 pulgadas y asientos de eco cuero. En la versión E2, que sería la tope de gama y la que vamos a probar, ganamos portón eléctrico, espejos en los tapasoles, sistema de infoentretenimiento sube a las 13 pulgadas, el volante es de eco cuero, asientos eléctricos, airbags laterales y cámara de 360 grados. Los precios parten desde 13.990.000 para la versión E1. Y para la E2 sube hasta los 14.990.000 y si equipamos la bicolor puede subir sobre los 15.390.000. Los precios mencionados son con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el frente tendremos un diseño muy atractivo. Me parece mucho mejor este diseño por frente que el T5 Evo. Se ve muy sofisticado para el precio del producto. Tendremos iluminación 100% LED en todo el conjunto, tanto en altas como en bajas e intermitentes. No tendremos neblineros en la zona de abajo, pero creo que no le hace falta. Tendremos unos neumáticos de muy buen perfil. En este caso son 235, perfil 55, aro 19. Muy buena medida. Bueno, por los lados, en verdad es un auto de muy buenas líneas. Tendremos las cámaras de 360 grados por todo el auto y tendremos una calidad de puertas bastante buena. En verdad, hasta mejor que los productos de Toyota que he probado. Y tendremos como una especie de apertura a distancia con solo presencia y aléjame del auto, pero a veces como que no funciona muy bien. Lo que sí está muy bien es el cerrado de las puertas, que en verdad se sienten muy sólidas. Y como puedes ver, las manillas son retráctiles. Cuando ponemos el seguro de las puertas, automáticamente se esconde. El cerrado de la puerta atrás también bastante sólido. Bueno, la parte de atrás en verdad es un diseño que me gusta, pero no tanto. A ver, me gusta de aquí hacia arriba, en verdad una óptica que se une mediante el portón trasero que se ve bastante bien. La tercera luz de freno en la zona de arriba con esta especie de alerón doble, en verdad se ve muy bien. Lo que no me gusta, bueno, en la zona de abajo escapes falsos y un difusor también falso, pero en verdad los escapes es lo que arruina este diseño. Y bueno, como te mencioné, esta es la versión full, por lo cual tendremos portón de apertura eléctrica. Y aprovechamos de ver cómo se vería el maletero si abatimos los asientos. La marca no dice cuánto se gana en litros abatiendo los asientos, pero yo calculo que deben ser unos 1.400 más o menos, 1.300 por ahí, y se ve bastante amplio.
Lo que sí no me gusta, bueno, el único lugar de la zona de adentro donde vemos luz halógena es en esta zona del maletero. Tenemos una zona de carga ahí y en esta zona nada. Y abajo, bueno, lo que es parte de la rueda de repuesto, que es de tipo galleta, y sus herramientas. Eso sí, la tapa se siente de muy buena calidad. Y bueno, cerramos. No es lo más rápido, sí, pero está bien que sea eléctrico. Bueno, al interior de este Dongfeng Mage o Aelius Mage, en verdad es un auto que se siente muy moderno, con un cuadro de instrumentos 100% digital que se ve muy bien y te da mucha información, un infoentretenimiento en este acabado E2 que es el full de 13 pulgadas que, verdad, muy bien. Y bueno, la calidad de los materiales bastante buena, suave. Aquí tendremos una especie de plástico pero de muy buena calidad, esto que pareciera ser metálico, se siente también muy bien. Y en verdad todo por donde toques de muy buena calidad, excepto bueno, ya en la parte de abajo, como todo auto, empieza a decaer, pero en verdad en el tablero, en todas partes hay buenos materiales, lo cual se agradece. Capaz lo que no me gusta es todo este piano black en esta zona que sin duda se va a rayar. Bueno, empezando hablando por acá no tendremos mucho, tendremos para lo que es abrir el capó, aquí como una especie de compartimiento pequeñito, pero no es aperturable, es solo como una ranura. Y las puertas que, a ver, hay una cosa curiosa, estos son los mandos de los elevalunas, que como puedes ver es muy minimalista y me gusta. Pero lo curioso es que normalmente si uno pensaría un elevaluna sería para abajo para bajar, para la redundancia, pero no, es para arriba para bajar el vidrio, algo curioso. No es algo que me moleste, pero me parece curioso. Bueno, por el volante hay muchas funciones para hacer, por lo menos esta zona sería para controlar lo que es el control crucero, que bueno, ahorita no me muestra nada porque para activarlo tengo que tener un poco de velocidad. Tendremos un botón personalizable que yo lo puse para que me muestre la cámara de 360 grados, que ya vamos a hablar de ella. Y esto que pareciera ser un comando de voz, pero no he logrado que funcione. Debe ser por la conexión con el teléfono, que también es algo complicado que ya te voy a hablar. Bueno, por acá tengo para subir y bajar el volumen, y por acá para cambiar diferentes acciones de este lado del parte del cuadro de instrumentos, que bueno, tengo también opciones por lo menos para controlar lo que es el soplado del aire acondicionado, aquí para cambiar la temperatura, aquí para opciones del teléfono, como puedes ver, y esto sería para reproducir lo que esté sonando también en mi teléfono. Y aquí para ver estados del auto, por lo menos aquí me dice para mi próximo mantenimiento, aquí la presión de los neumáticos, aquí datos de consumo y de viaje, información también de consumo. ¿Verdad? Muy intuitivo, me gustan los gráficos, se ve muy bien. También cambia a medida si pongo el modo Sport, como puedes ver el diseño. Y sería lo único que podríamos hacer, pero en verdad va muy bien, me gusta. Es un sistema que es simple, no tiene muchas cosas, pero tampoco le hace falta porque va bien. Siguiendo por el cuadro o el infoentretenimiento de 13 pulgadas, también es un sistema que uno podría pensar al montarse que es muy complejo, pero no, es bastante fácil. A ver, es un sistema primero, centro de notificaciones o ajustes que está bastante bueno. Aquí tengo acciones rápidas como para acciones para limpiar pantalla, apagarla, para activar el wifi, para subir o bajar el volumen, para subir el brillo de la misma. Y siguiendo por acá tengo atajos directos para lo que es el teléfono, configuraciones del auto o estados del auto también. Por lo menos aquí tengo para configurar lo que es acciones rápidas, en este caso los modos de conducción, la fuerza de la dirección, es decir, la dureza de ella, para activar lo que serían aperturas del portón de atrás. Ahí me lo abrió. Esto es un control de descenso. Esto es el auto hold para prenderlo y apagarlo. Está dentro del infoentretenimiento, no hay un botón para apagarlo y prenderlo de esta zona. Para apagar el control de estabilidad, para reiniciar la presión de los neumáticos y para poner la luz de día. Este es el botón personalizable que te mencioné. En este caso tengo para la cámara de 360 grados, pero podría ponerlo para que abra el portón trasero. Algo curioso, nunca había visto un auto que se podía hacer eso. Y ahí se está cerrando y abriendo. Pero me gusta, creo que ideal poner cámara de 360 grados. Y aquí para ajustar los espejos que se ajustan, como puedes ver no tiene ningún mando por acá, se ajustan este lado. Cuando yo activo esa zona se pone como para este lado ajustar el lado, valga la redundancia, derecho, y el izquierdo por el izquierdo. Práctico y me gusta. Y bueno, eso sería en
cuestión de accionamientos rápidos, acá bueno, puedo cambiar ajustes como el prendido de las luces, el cambio de las intermitentes de confort, que si con un toque me haga 3 intermitentes, 5 o 7, y también la altura de las luces. Aquí para configuraciones del auto, del portón, de la altura, de cómo se comporta el bloqueo del auto, y aquí el estado del mismo. Eso sería en cuanto a configuraciones del auto que vimos acá. Bueno, aquí configuraciones del auto, la cámara de 360 grados que te da la posibilidad de ver diferentes ángulos, y en verdad es una cámara bastante completa, me gusta. Y bueno, aquí la única forma de cambiarla sería de esta forma. Es un sistema que, como te digo, simple, me gusta, no es el más sofisticado, pero también está bien. Eso sería la opción de la cámara de 360 grados. Aquí lo que se estaría reproduciendo, en este caso, mi teléfono, que no tiene conexión por Apple CarPlay y Android Auto, tiene esta especie de aplicación que en verdad me conecto y al final lo único que puedo hacer es reproducir como una copia de mi pantalla de mi teléfono, y ni siquiera la puedo controlar por aquí, tengo que seguir usando mi teléfono, lo cual no me gusta. Yo había escuchado que este sistema tiene Apple CarPlay, pero no lo tiene, o capaz no sé usarlo, pero no es tan fácil como venir y conectar, por eso digo que no tiene. Y bueno, esto sería este sistema que te estaba mostrando, y bueno, esto sería como la pantalla principal que te muestra, bueno, si abro una puerta, te muestra la puerta aperturándose. También tengo el modo Sport para colocar acá, también acciones directas como abrir el portón trasero, desactivar el auto hold, ajuste los retrovisores, cámara de 360 grados, acciones directas a lo que la aplicación que te recién mostré de la conexión con el teléfono, y del multimedia, que en este caso está conectado por Bluetooth. Y bueno, esto sería lo que es el climatizador, lo cual, a ver, es bastante simple. Se controla lo que es la parte del soplado, la temperatura, dado que es dual zona, y lo que es recirculación, prender el aire acondicionado, ponerlo al máximo, desempeñamiento de los vidrios y apagarlo. Esto sería como para irse al menú siempre principal, y aquí otros atajos directos. En verdad, un sistema bastante bien. Siguiendo por abajo, bueno, lo que es el joystick para los mandos de los cambios de marcha. Por acá tendremos una especie de portavasos bastante generosos, son bastante profundos, entonces depende de un vaso puede que quede incómodo, y bueno, se pueden ocultar. Esto no se ajusta de altura, pero no le hace falta porque en verdad está en una posición bastante cómoda. Y bueno, aquí tenemos un box que es ventilado, y es bastante profundo, ¿verdad? Está muy bien el box en este Aeolus Mage. Bueno, los asientos de cuero se sienten muy bien, tienen un apoyo lumbar bastante presente, capaz no les va a gustar mucho, pero en términos generales están muy bien, son de eco cuero. Siguiendo por acá arriba, bueno, tendremos retrovisor que no es electrocromático, como cualquier otro chino que ya hemos probado, y estas luces LED, que no me gusta el tacto, se siente bastante pobre y no me gusta ese ruido, pero bueno, por el precio tampoco podemos pedir mucho. Tenemos un techo panorámico que tampoco me gusta su apertura, porque tiene que terminar de abrir la cortina para que luego aperture lo que es el techo de cristal, y es bastante lento, pero bueno, se agradece por lo menos tener techo. Como puedes ver, ahí terminó de abrir la cortina y ahora abre lo que es el techo panorámico, y lo mismo para el cerrado. Siguiendo por acá tendremos lo que es retrovisores sin iluminación, y también para lo que es el acompañante. Nos falta ver la guantera, muy importante, que es muy amplia en ambos sentidos, tanto de apertura como de profundidad. Ahora sí, vayamos a la zona trasera a ver qué tiene. Bueno, en la zona trasera primero destacamos un gran espacio, casi túnel inexistente para la plaza del medio, USB tipo A, eso se me olvidó mencionar. En la parte de adelante también tendremos USB tipo A, y también tendremos como unas consolas de tipo flotante, que se puede ver ahí, que bueno, te ayuda a tener un poco más de espacio, y hay una zona para poner tu teléfono, pero no tiene cargador inalámbrico. Y bueno, como te menciono, USB tipo A en lo que es el vehículo, y tenemos salida de ventilación en la zona trasera y un lugar para guardar cosas. Bueno, en la parte de acá, al igual que vimos delante, este tipo de elevalunas invertido, y la calidad de los materiales ya aquí decae un poco en toda esta zona de arriba, pero bueno, seguimos manteniendo todo esto en esta zona acolchado. La altura del techo es bastante bueno, pero bueno, soy una persona pequeña. Tendremos iluminación LED en la zona de atrás, y también esta especie de apoyabrazos con sus dos portabebidas bastante bien. Los asientos son bastante cómodos, también tienen un apoyo lumbar bastante presente y se sienten bastante cómodos para ser de eco cuero. Y eso quería mencionar, que para ser eco cuero se sienten muy bien, son un eco cuero bueno, no el eco cuero que por lo menos vi en el Polo, que ese sí se siente un poco de baja calidad. Y una cosa curiosa es que en los asientos, tanto del copiloto como el piloto, tendremos estas especies de bolsillos que son como para ideal guardar el teléfono. Bastante curioso, me gusta, nunca lo había visto en un auto. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Aeolus
me cuesta aprenderme el nombre, es Aelus Maze Dongfeng, no, es Aelus Maze de Dongfeng. Así. En verdad es un auto que me sorprendió bastante. Yo esperaba ver de este auto, no sé, algo muy similar a lo que vi en el T5 Evo, que era un auto que tenía muy buen motor, muy buen andar, pero en verdad la mecánica con la caja hacía que literalmente se cayera en muchos aspectos. Este auto en verdad es bastante interesante. Primero, como te mencioné, es un motor de 1.5 litros turbo que genera unos 190 caballos, que está bastante bien, pero bueno, también hay que considerar que es un auto pesado, 1.8 toneladas y mide casi 4,7 metros de largo. Así que tiene que tener potencia para mover esta masa de vehículo, que no es pequeña. Y a ver, es un SUV, como te menciono, bastante interesante. Primero por la caja, que es de doble embrague, y a diferencia, como te menciono, y en el T5 Evo la caja dejaba mucho que desear, acá no, ¿verdad? Aquí la caja se corrige mucho de lo que se veía en el T5 Evo, que era como muy patinadora. Acá es una caja muy buena. También es buena porque hace los cambios rápidos, en verdad es un auto que sin necesidad de estar en el modo Sport, el auto va bastante bien, bastante rápido hace los cambios, hasta bastante picante diría, pensando que bueno, es un SUV, no busca ser deportivo, pero en verdad es un auto que me gusta manejarlo. Lo poco que lo he podido manejar en verdad es un auto muy divertido. La insonorización está bien, capaz, no sé, rodadura está un poco a mejorar, pero bueno, no se le puede pedir mucho a estos autos, estos segmentos. Creo que las rodaduras mejores que he podido conseguir son en autos que superan los $50.000. Para esta está bien como tal. Lo que sí no me gusta capaz es el capó, que se le ve como que se entromete en tu visión. No es tanto, pero está ahí presente. También la suspensión, mencionar que, a ver, es cómoda, es, como te digo, independiente, hace bien, absorbe bien, pero le falta un poco de dureza. Pero bueno, como menciono, para ser un SUV familiar va a estar bastante bien para el uso citadino. También, como mencioné cuando hablé de los asientos, siento que el apoyo lumbar está como muy presente, y hasta donde, bueno, he podido tocar los ajustes del asiento eléctrico, no tiene la opción de quitarlo, está siempre puesto para que lo tengas en consideración. En verdad yo los apoyos lumbar los agradezco, pero en para uso citadino puede ser un poco molesto, porque los apoyos lumbar yo creo que se deberían usar más para usos intensivos en autopistas, pero en ciudad siento que está muy presente. Y bueno, también mencionar que cada vez que pongo la luz de cruce se me activa la cámara de 360 grados para ver lo que es mi punto, en este caso ángulo muerto, y está bastante bien. Me gustan también los sonidos de la respuesta del auto, bastante bien. Como te también mencioné cuando vimos el cuadro de instrumentos, me parece muy bueno. Es simple, pero tiene lo justo y necesario. Este es un auto que es muy cómodo el andar de la caja. Me gusta, en verdad quedé sorprendido. En verdad yo cuando a los primeros 5 minutos que manejé este auto quedé encantado, porque es un auto que la caja te invita siempre a tener una conducción deportiva. Capaz, bueno, a velocidades de 140 el auto no es lo mejor, porque bueno, no se le puede pedir mucho por el precio, pero está bien para usos de 120 y también uso de ciudad. También tienes que considerar que la dirección, a ver, siento que en ciertos momentos no se puede sentir lo más precisa, como que hay un punto muerto en el centro. A lo menos en autopista me metí a 120 y la sentí bien, pero en ciudad como que de repente la siento muy imprecisa. Es bastante cómodo, es bastante suave, pero no sé, no me gusta esa veces que se siente como bastante imprecisa. Pero va a estar bien en términos generales. En consumos, bueno, este auto no es lo mejor, como te mencioné, 10 km por litro, con suerte, con una conducción muy suave, pero no es el auto que, bueno, te va a hacer ahorrar combustible, y más por el tipo de conducción que te entrega, que siempre como que a entregarte esa ganas de meterle pedal a fondo, como ahorita. Y en verdad es un auto que genera mucha velocidad rápidamente. Estoy en verdad bastante sorprendido. Como para un auto que no busca ser deportivo, bastante bien. Increíblemente, al menos aquí para la incorporación de rotondas, que es donde sufrí el T5 Evo porque su caja patinaba, ¿verdad? Un cambio 360 grados. Aelus Maze de Dongfeng. Aquí vamos a poner modo Sport. También vamos a intentar apagar lo que es el control de estabilidad. Y pedal a fondo. 100 kilómetros
en un instante. En verdad es un auto bastante bien. Bueno, también tengo que mencionar que el freno lo siento como muy esponjoso en ciertos momentos. Frena bien, es un auto que en verdad no le cuesta frenar, pero a veces lo siento como muy esponjoso. Bueno, aquí vamos a meternos a una autopista, a ver cómo desarrolla velocidad este auto. Bueno, aquí en estas incorporaciones de autopistas, que hay unas curvas, aquí es donde siento la dirección más imprecisa. Bueno, también mencionar que el modo Sport cambia el comportamiento de la caja. Pedal a fondo. Aquí en autopista es donde la suspensión, en verdad, ese punto de suavidad que te menciono, que está muy presente, es donde, bueno, a una conducción de esta velocidad se puede pasar la cuenta. Se siente que la cabina se mueve mucho, a solo 120 kilómetros, y se le siente mucho la velocidad. No es el mejor auto para andar a mayores velocidades que 120. Pero bueno, por el precio y por la potencia que te entrega el motor, tampoco está tan mal. Podría estar peor. En verdad, estoy bastante sorprendido. Por el precio te llevas un productazo. Está bastante recomendable este Mage para el que se quiera hacer un SUV de buenas dimensiones, de buena potencia. Acá lo único malo, bueno, es el consumo, que no es el mejor, para que lo tengas en consideración. Pero por todo lo demás es muy buen producto. Y la confiabilidad, bueno, de Dongfeng está más que comprobada. También nunca he escuchado una mala falla de estos productos, así que te estás yendo por un producto muy bueno de precio, muy bueno de andar y bastante recomendable. Ya que llegaste hasta acá, anda a ver el video que hice del Dongfeng T5 Evo, que es el hermano, podría decirse el menor de este, que también le hicimos una reseña. Pincha aquí y a verlo.